Buenos días, familia de FBC Lodi. Una semana más que nos vemos en el material de grupos pequeños. Esta semana es difícil, es complicada porque como vimos hace 2 domingos, a veces las tormentas vienen una atrás de otra y parece que nunca terminan, ¿no? Y ese fue un poco el sentir del video de grupos de la semana pasada. Hoy vamos a estar recordando cómo cerramos la serie, que fue con la historia de Pedro caminando sobre las aguas con Jesús. Pero quiero tomar un tiempo el día de hoy para reconocer y prestar atención y escuchar lo que está sucediendo como sociedad aquí en Estados Unidos. En toda la nación se han levantado grupos protestando por un acto brutal, o varios actos que sucedieron en contra de personas de minorías, afroamericanos, que han sido víctimas de un trato cruel. Y queremos ser bien cuidadosos en lo que comunicamos. Lo primero es la solidaridad para con todas aquellas personas que una vez más se manifiestan ante algo que es indefendible. Y por otro lado, también reconocer que en medio de esas manifestaciones han surgido actos violentos que probablemente la mayoría de la gente que se está manifestando ni siquiera comparte. Y que también queremos decir que son una muestra más de la necesidad que tenemos de El Salvador. Y lejos de tratar de traer agua para algo. Hola familia, bienvenidos a una semana más, la última semana de la serie En la Tormenta, donde estamos hablando de cómo encontrar a Dios en tiempos de dificultades. El domingo hablamos de Pedro caminando sobre las aguas con Jesús. Y hoy, a raíz de todos los acontecimientos que estamos viendo en nuestra sociedad, sí queremos recapitular un poquito el tema de la serie para cerrar la serie, pero también queremos de cierta manera reconocer y tomar un tiempo para hablar a lo que está sucediendo. Así que bueno, primero recordar el tema de la serie, lo puedes ir a ver en el tema del domingo. Básicamente aprendimos 4 lecciones de Pedro y lo planteamos en 4 lecciones que puedes aprender de los que caminan sobre el agua, porque eso fue lo que Pedro hizo. La primera fue que todos aquellos que quieren tener esa experiencia, ¿no? de ver a Dios actuar de esa manera, lo primero que tienen que hacer es reconocer dónde está Jesús, reconocer que Jesús está ahí y reconocer la presencia del Señor, ¿no? Eso fue lo primero que Pedro hizo, reconocer la presencia de Jesús, y no solo reconocerla, sino seguir el llamado que Jesús le hizo. Lo segundo que Pedro tuvo que hacer para poder caminar sobre las aguas es salir de la barca, ¿no? Y hay un libro de John Ortberg que habla exactamente de eso. Lo tercero que vimos, o la tercera lección que podemos aprender de Pedro caminando sobre el agua, es que cuando sales de la barca y aún cuando estás caminando sobre el agua, aún en esos momentos y aún esas personas de fe y que experimentan esas experiencias sobrenaturales, se hunden. El propio Pedro se hundió, ¿no? Y Pedro es a quien Jesús más adelante le va a decir que le da las llaves del reino, ¿no? Y un pilar de la iglesia. Y aún Pedro se hunde, ¿no? Entonces reconocen la presencia de Jesús, tienen que salir de la barca en algún momento y dejar esa zona de confort. A veces se hunden en medio de las dificultades. Y la otra es que aún cuando se hunden, aún cuando están en esas dificultades, y esto quizás es más relevante para lo que vamos a hablar en un segundo, aún en medio de esas dificultades, siguen el llamado, siguen llamando a Jesús, siguen buscando ayuda en Jesús, siguen clamando. Pedro le dice a Jesús, sálvame.
y cuando lo salva, lo adora. Entonces, y con eso quiero hacer la transición a hablar un poquito de estos acontecimientos que estamos viviendo en estos últimos días, en esta semana y poquito. Porque aún en medio de todas estas dificultades, creo que el Señor nos llama a buscar su rostro y a adorarle. Hemos sido testigos de acontecimientos difíciles de imaginar, de entender, y actos brutales que han llevado a gente en todas las ciudades a manifestarse en contra de ese tipo de conductas. Y en ese sentido queremos reconocer y queremos decir que como parte de una minoría, nosotros también sabemos lo que significa ver a un policía y en lugar de sentir tranquilidad, seguridad, sentir incertidumbre, sentir ansiedad. Sabemos lo que significa depender de que otra persona, y normalmente de otro color y de otro grupo y de otra cultura, tenga en sus manos el poder de decirte que tú puedes o no pertenecer a la sociedad. Entendemos como latinos aquí en Estados Unidos esa tensión. Y cuando pasan cosas como estas, lo primero que queremos hacer es reconocer que eso es real. Y que desde ahí hay muchas emociones que luego se desbordan y dan lugar a actos que son también condenables. En las semanas escuchaba a un amigo decir que sí está mal y tenemos que llamar a la gente que está protestando a honrar la memoria de George Floyd, haciéndolo de una manera digna, y sí tenemos que llamar a todos aquellos que están teniendo actitudes que no ayudan, y normalmente los más afectados son los dueños de pequeños negocios, que son los que no pueden contratar seguridad, o los que no pueden ir y poner cubrir sus ventanas, sino que son probablemente negocios de minorías también, o de inmigrantes que están tratando de salir adelante. Pero más allá de eso, son cosas que no tienen punto de comparación, ¿no? Los acontecimientos que hemos visto han sido el motivo para que mucha gente se vea desbordada, y en medio de eso, sumándole la situación de la pandemia, sin lugar a dudas se han visto situaciones de desborde, y queremos decir que no apoyamos esas actitudes, pero que entendemos de dónde vienen. Y en ese sentido, creo que toda esta coyuntura, que todo lo que estamos viendo es un recordatorio de que necesitamos el Evangelio. Y no solo de que necesitamos el Evangelio a nivel personal, sino que como cuerpo de Dios, como el cuerpo de Cristo, necesitamos más que nunca ser una voz de esperanza, ser una voz que diga a la sociedad que en su palabra hay esperanza, de que va a haber un futuro en el cual toda lengua, toda nación va a estar unida alabando al Señor, de que todas estas diferencias de raza, de cultura, políticas, van a ser resueltas. Y la tensión que hoy vivimos, y la vivimos, y es real, no es permanente. Por eso quiero animarte a usar esta coyuntura, este momento, para no solo compartir ese mensaje de salvación que tenemos en Cristo, sino para de rodillas orar, que lo que Jesús nos enseñó a orar, que tu reino venga, que se haga tu reino aquí como en el cielo, que podamos ver
en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, en nuestro contexto, una manifestación de ese estado en el cual no hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay griego, no hay diferencias étnicas. Todos estamos en un mismo sentir, formando parte y alabando a un mismo Dios. Y quizás eso tenga consecuencias en la manera en la que tú ves a tu vecino. Quizás tenga consecuencias en la manera en que ves al otro que está en una situación diferente y que desde su lugar está experimentando la vida desde su óptica, desde su prisma, y en lugar de estar gritándonos el uno al otro, podemos abrir un poco camino, podemos cerrar un poco esa brecha y ser nosotros como creyentes, como aquellos que entienden que en un futuro estaremos juntos alabando al Señor de todos los grupos étnicos. Tratar de manifestar eso aquí hoy. Tratar de hacer ese nexo. Así que hoy en el grupo de Zoom lo que vamos a hacer es vamos a quizás hablar un poquito de este pasaje, pero vamos a dedicar el tiempo a orar, a pedir que el Señor restaure, a pedir que el Señor nos dé como nación una convicción de pecado y nos ayude a cambiar aquellas cosas que necesitan ser cambiadas. Y quizás ni siquiera sabemos exactamente cómo se vea ese cambio, pero necesitamos en este momento más que nunca buscar al Señor. Y como creyentes, ser una voz de esperanza, ser una voz distinta, ser una voz que no atrinchere, sino que sea de brazos abiertos. Y en medio de toda esa coyuntura, que la luz de Cristo brille a través de nosotros. Así que los que puedan, los esperamos en el Zoom hoy a las 7 para estar orando juntos, para venir al Señor como un cuerpo y pedirle que Él nos guíe, nos dirija, que Él sane, que Él restaure, que Él transforme. Para que entonces el cambio suceda o empiece a suceder. En formas que no hemos visto, en formas que no han sido todavía abordadas, quizás. Tiempos difíciles, sin duda, tiempos de tormentas. Así que cerramos la serie equipándote para encontrar a Dios en tiempos de desafíos, equipándote para encontrar a Dios, para saber que estas tormentas no escapan de la mano del Señor, para saber que a veces nosotros somos la causa de la tormenta, como en el caso de Jonás, para ver que aún en medio del desánimo, como fue en el caso de Elías, Dios está allí y Dios nos permite atravesar esos tiempos difíciles, para recordarnos que a veces la tormenta viene después de otra y después de otra y después de otra, pero cuando parece que no hay salida, el Señor tiene una manera de traer gloria a su nombre a través de todo lo que nosotros atravesamos, como fue en el caso de Pablo. Y hoy, enseñándonos que para poder caminar sobre las aguas tenemos que salir de la barca. Y que aún saliendo de la barca va a haber momentos en los cuales vamos a hundirnos. Así que bueno, yo espero que esta serie te haya dado los elementos para enfrentar esta tormenta de la mano del Señor. La próxima serie, esencial. Vamos a ver lo que es la iglesia esencial. Ahora que estamos con todo esto de la esencialidad y bueno, vamos a decir qué son las cosas esenciales de la iglesia. Vamos a estar en la primera carta de Pablo a los Corintios, así que vamos a pasar unas buenas semanitas ahí. Vamos a aprender mucho acerca de Pablo, de la iglesia y de temas importantes que necesitamos abordar como cuerpo. Así que, bueno, un saludo grande, ánimo, estoy con ustedes, están en nuestras oraciones y nos vemos pronto.